Listo, entonces tenemos, nosotros ya hemos llegado a esta expresión, ¿sí? A digamos que a una expresión que nos dice si el circuito está trabajando en modo de conducción continua o en modo de conducción discontinua. ¿Listo? Vamos a hacer un resumen de los dos modos de conducción. ¿Listo? Entonces voy a utilizar solamente la estructura del anterior curso. ¿Listo? Acá. Solamente para ahorrar un poquito de tiempo. ¿Listo? ¿Alguien nos escribió? No sé, Camilo. Creo que los que están enterados de eso es ustedes. Entonces, por eso les pregunté antes de iniciar. ¿Listo? Ok, entonces tenemos por acá nuestro análisis. E iniciamos. Listo, muchachos. Por eso les pregunto, o sea, para los que están escribiendo en el chat, si, si tienen asamblea, ¿van a estar en esta clase o no van a estar? Es mi pregunta, para saber si inicio o no inicio. Y cuántos van a estar y cuántos no van a estar, a ver si hago o no hago clase, ¿sí? Esa sería mi pregunta. Sí, por favor, muchachos, si me pueden confirmar, como para no, digamos que para no perder mi tiempo, por favor. Sí, sí. O sea, lo que necesito saber es si inicio o no inicio clase. ¿Sí? Listo, Nicolás dice que sí, clase, listo. El que no, o sea, el que
igual el que quiera participar en su asamblea lo puede hacer, ¿sí? Yo subiré el video de la clase explicándola tal cual como lo hice de 8 a 10. ¿Listo? Por mí no hay ningún problema, ¿listo? Lo importante es saber con cuántos estudiantes cuento, si hago la clase o si no, pues solamente subo el video de las 8, de 8 a 10, ¿sí? Eso es sin ninguna clase inconveniente. Listo. Bueno, entonces, bueno, iniciamos. Voy a quitar estas gráficas de acá para evitar confusión y ya. Es para evitar un poquito como transcribir, copiar absolutamente todo. Listo, listo. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, iniciamos ahora sí nuestra clase. Nosotros vamos a hacer un resumen del modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. Esta es, ¿cierto? Esta es nuestra función de corriente en modo de conducción continua. Ya la habíamos definido la clase anterior, ¿cierto? En el que el rango válido, ¿sí? El rango válido es desde pi sextos hasta 5 pi sextos y tiene un periodo de 2 pi tercios, ¿cierto? También habíamos definido nuestro voltaje a la salida, ¿sí? ¿Cuál era nuestro voltaje a la salida? Nuestro voltaje a la salida es VR, ¿sí? ¿Por qué VR? Si ustedes recuerdan, por acá, tenemos unos modos de conducción, ¿cierto? O sea, en el modo de conducción continua, conduce el diodo 1, inmediatamente después conduce el diodo 2 y además inmediatamente después conduce el diodo 3. Utilizábamos como guía el rectificador solo resistivo, en el cual pues teníamos que el diodo 1 conducía, ¿sí? Por acá lo tenemos, ¿cierto? Que el diodo 1 conducía de 6 pi sextos hasta 5 pi sextos y el diodo 2 y el diodo 3 estaban apagados. Ahora, para el rango de 5 pi sextos hasta 9 pi sextos conducía el diodo 2 y de 1 y de 3 estaban apagados, ¿cierto? Entonces vamos a dibujarlo. Nuestro voltaje a la salida. Bien, perdón, voy a quitar la cámara ya que voy a escribir. Entonces, ¿cuál es nuestro voltaje a la salida? Sabemos que el diodo 1 conduce de pi sextos hasta 5 pi sextos, o sea, de acá hasta acá. Si conduce ese diodo, quiere decir que R se ubica en el positivo de la salida, ¿cierto? Entonces vamos a ver literal ABR, que es este azul. ¿Listo? Ese es mi voltaje a la salida. El mismo R. Ya para el otro rango, como conduce de 2, pues yo voy a ver la fase S, ¿sí? Desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. Y después, de 9 pi sextos hasta 13 pi sextos, veré, o se verá la salida BT, ¿cierto? Eso es lo que nosotros acabamos de definir acá. Obviamente, pues como yo solamente estoy, digamos, solamente tengo la necesidad de definir un solo ciclo, ¿no? Porque para qué lo repito, si ya sabemos que es cíclico ese comportamiento. Entonces, BO será BR en este rango, pi sextos hasta 5 pi sextos solamente, ¿listo? Y tenemos una corriente a la salida. Esa corriente a la salida, ¿cierto? Es continua.
inicia en un punto, ¿sí? Inicia en un punto y termina en otro punto. ¿Dónde es el inicio? Pues en pi sextos y en 5 pi sextos, ya que está conduciendo el diodo 1, ¿cierto? Después repetirá, ¿no? Porque es cíclico el comportamiento. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra corriente a la salida, ¿cierto? Esa IO. ¿Listo? Ya la definimos, ¿cierto? Ya la definimos. Ese es nuestro resumen, ¿no? Hasta el momento. Tenemos que definir nuestras corrientes de entrada, ¿cierto? Como pueden haber varias, porque tenemos 3 fases, entonces vamos a definir primero a la corriente de la fase R, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar acá. ¿Qué es la corriente de la fase R? Entonces venimos por acá. Corriente de la fase R, de omega t. ¿Cuál es esa corriente? ¿Cierto? Entonces, acá, cuando el diodo 1 conduce, a ver qué pasa, cuando el diodo 1 conduce, cuando el diodo 2 conduce y cuando el diodo 3 conduce. Ya sabemos que solamente uno puede estar encendido. Entonces, cuando el diodo 1 conduce, la corriente de la fase R es la misma corriente de la salida, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a ir acá a nuestro dibujito. Porque esta corriente, ¿quién la está aportando? La fase conduce el diodo 1, la fase R entrega la corriente y se ve a la salida. Después conduce el diodo 2, entonces viene esta corriente y se ve acá a la salida. Después conduce el diodo 3 y se ve esa corriente a la salida. Es un circuito serie, pero pues por rangos. Entonces vamos a definirlo, ¿cierto? Entonces, cuando conduce el diodo 1, mi corriente R de la fase R será la misma corriente de salida. Exactamente la misma. ¿Por qué? ¿En qué rango la analizamos? La analizamos desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Sí? El otro rango, que es desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. ¿Quién conduce? Conduce el diodo 2. Por lo tanto, ya no hay corriente en la fase R. ¿Cierto? ¿Y cuál es el otro rango? Desde 13 pi sextos. Desde 9 pi sextos. 9. Hasta 13 pi sextos. ¿Sí? ¿Quién conduce? El diodo 3. Si conduce el diodo 3, no hay corriente en la fase R. La única forma que haya corriente en la fase R es que conduzca el diodo 1. ¿Listo? Y definimos nuestra corriente de la fase R. ¿Qué periodo tenemos? ¿Cierto? Pues en dónde inicia, en dónde termina. Termina en 13 pi sextos. Y termina en 6 pi sextos. O sea, 2pi es el periodo de nuestra corriente de la fase R, ¿cierto? Dibujémosla. Entonces, la corriente de la fase R. Solamente hay corriente cuando conduce el diodo 1. ¿Cuándo conduce el diodo 1? De pi sextos hasta 5 pi sextos. Obviamente analizándolo en el modo de conducción continua. Entonces, la corriente en la fase R es la misma corriente de la salida en ese rango. Pero después es 0, porque ya no conduce el diodo 1, sino ya están conduciendo otros diodos. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo vuelve y conduce el diodo 1? De 13 pi sextos hasta 17 pi sextos. Entonces acá tenemos de nuevo corriente. Obviamente proyecto de nuevo la corriente de la salida. ¿Sí? Y esa corriente la entregará la fase R. ¿Cierto? Cerramos y proyectamos esto hacia atrás. Esa es nuestra corriente de la fase R. Ahora, ¿cuál será la corriente de la fase S? Pues cuando conduce el diodo 2, ¿cierto? ¿Y cuándo conduce el diodo 2? De 5 pi sextos hasta 9 pi sextos, o sea, en este rango. ¿Sí? Solo en ese rango. Y acá, 0. 0 hasta que vuelva y conduzca. ¿Sí? Tenemos la corriente de salida, la corriente de la fase R, la corriente de la fase S, ¿cierto? Definamos esa corriente de la fase S. Perdón, si me permiten.
para no tener que volver a copiar todo. Entonces, corriente de la fase S. ¿Cuándo hay corriente en la fase S? Cuando conduce el diodo 2. Entonces, si el diodo 1 está encendido, pues la corriente a la salida es 0. Y la corriente cuando conduce el diodo 2, entonces sí hay corriente. ¿Cuál corriente? Pues mire, la misma corriente a la salida. ¿Pero qué corriente a la salida? Nosotros, si ustedes recuerdan, nuestra corriente a la salida la definimos solamente en este rango, de pi sextos hasta 5 pi sextos, o sea, este pedacito, ¿cierto? Este pedazo tiene la misma forma de onda, pero está desplazado, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo. En ese rango, cuando conduce el diodo 2, yo veo la corriente de la salida, pero no exactamente la corriente de la salida, ¿cierto? No exactamente la misma, sino desfasada, ¿cierto? Está desfasada. ¿Cuánto está desfasada? Si yo defino esta corriente acá así y después veo esta corriente, ¿cuánto está desfasada con esta? Un periodo de la señal, ¿cierto? Un periodo de la señal está desfasada. Esta corriente está desfasada con respecto a esta, un periodo de la señal. Obviamente en atraso, porque está después. ¿Cuánto es el periodo de la señal? 2 pi tercios. Entonces yo tengo que meterle ese desfase cuando lo defino, en ese rango. Entonces en ese rango veo la corriente de la salida, pero desfasada, ¿cierto? ¿Cuánto? 2 pi tercios, un periodo de esa señal de corriente. ¿Listo? Entonces ya tengo mi corriente de la fase S, ¿sí? En ese rango. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o es claro? Es claro, ingeniero. Listo. Entonces, a ver qué más hice por acá. Listo. Entonces, ya lo que nos queda en este, digamos que en este análisis es, ¿sí? Definir, ¿sí? Definir nuestros parámetros de rendimiento. Entonces yo les mostraba a los del anterior grupo que pues nosotros podemos definir nuestro voltaje promedio a la salida. ¿Qué es voltaje promedio a la salida? 1 sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo? De la salida, ¿sí? Es 2 pi tercios, ¿cierto? En el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? Que ese fue el rango válido que nosotros analizamos. ¿Quién se ve ahí? Pues el voltaje de la salida, ¿cierto? Pero ¿quién es ese voltaje de la salida? Será 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Y quién se ve en ese rango? BR, ¿cierto? Desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Entonces, integro a BR. ¿Sí? Obviamente esto tiene por acá, los matemáticos no se pongan bravos, un d omega t. Un d omega t, ¿cierto? Y si quiero hacer el voltaje RMS, pues es sencillo, ¿no? Voltaje RMS de la salida será la raíz, ¿cierto? De 1 sobre el periodo integral desde 0 no, desde pi sextos hasta 5 pi sextos en mi voltaje de la salida. ¿Y quién es ese voltaje de la salida? En ese rango, PR al cuadrado por un d omega t, ¿cierto? Ahora nuestra corriente, ¿cierto? Nuestra corriente, la corriente promedio de la salida. ¿Cuál es la corriente promedio de la salida? Pues 1 sobre el periodo desde pi sextos hasta 5 pi sextos, porque en ese rango yo tengo a mi corriente que definí, ¿cierto? Ahora, si quisiera la corriente RMS, pues la corriente RMS de la salida es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de la corriente a la salida por un d omega t, obviamente al cuadrado, ¿cierto?
Si yo quisiera encontrar la corriente promedio de la fase R, recordemos, fase, no es resistencia, ¿sí? La resistencia ya la estamos ligando a la corriente, a la salida, la corriente de salida. ¿Cuál es la corriente promedio de la fase R? 1 sobre el periodo, ¿cierto? Porque el periodo de la fase R, de la corriente de la fase R es 2pi. ¿Desde quién? Desde pi sextos hasta 13 pi sextos, ¿cierto? Que fue todo ese análisis que nosotros acabamos de hacer acá, ¿sí? Que comienza en pi sextos y termina en 13 pi sextos. ¿De quién? De la corriente de la fase R, ¿cierto? Pero yo lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque yo sé que el valor promedio es 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ya que solamente en ese rango tengo un valor de corriente, ¿cierto? Y ya en los otros rangos pues serán 0 y esas integrales pues me darán 0, entonces yo la puedo simplificar. Por lo tanto, sé que desde pi sextos hasta 5 pi sextos, la corriente de la fase R es la corriente de salida. ¿Sí? Y ya encontraré la corriente de la fase R. ¿Sí? Ahora, si yo quiero encontrar la corriente de la fase R, RMS, ¿sí? Pues será la raíz, ¿cierto? De 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 13 pi sextos de la corriente de la fase R al cuadrado por un de omega t. Y que esto, pues, el mismo efecto, como solamente tenemos corriente desde pi sextos hasta 5 pi sextos, pues lo puedo simplificar, o reducir, o no reescribir. ¿Sí? Y tengo mi corriente la fase R, ¿cierto? Ahora, miren, si yo quisiera encontrar el Profe, THD, o sea, la corriente, sí señor, qué pena porque el periodo es 2 pi tercios en la corriente de salida, pero en la corriente de la fase R es 2 pi. entonces, la corriente, ¿cuál es la corriente de salida acá? La verde que vemos, esa que está ahí, ¿sí? Si usted se da cuenta, el periodo, pues va desde pi sextos hasta 5 pi sextos, o sea, 2 pi tercios o 4 pi tercios, 4 pi sextos, ¿sí? Este. Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Esa es la salida, ¿sí? Esa es la salida. ¿Por qué? Porque en un rango está conduciendo el diodo 1, después conduce el diodo 2, después conduce el diodo 3, después de nuevo el diodo 1. Por lo tanto, siempre hay corriente a la salida, por eso se llama un modo de conducción continua, ¿sí? Ahora, cuando yo ya voy y analizo la entrada, ¿sí? O sea, la corriente de cada fase, entonces observo que la corriente de la fase R, solamente hay corriente cuando conduce el diodo 1, ¿sí? Así siempre haya corriente a la salida, pero acá corriente en la fase R solamente hay cuando conduce el diodo 1. ¿Y en qué rangos conduce ese diodo 1? Ese diodo 1 conduce de pi sextos hasta 5 pi sextos, por lo tanto la corriente de la fase R de pi sextos hasta 5 pi sextos es la misma corriente de la salida, pero después es 0 hasta 13 pi sextos y vuelve y conduce. Entonces, si nosotros analizamos, pues el periodo de esa entrada de la corriente de la fase R, que es una entrada, es 2pi. ¿Sí? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, esa es la explicación. Listo. Ahora, si nosotros queremos encontrar el primer armónico, ¿sí? RMS, obviamente hablando de la fase R, ¿qué es? Es la raíz de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado sobre raíz de 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es A1? A1 es igual a 2 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 13, discúlpenme, desde pi sextos hasta 13 pi sextos. ¿De quién? Pues de la función de la corriente de la fase R por el coseno.
¿cierto? Por un de omega t. Ahora, podemos simplificar, porque ya sabemos qué pasa con esa fase R, ¿no? 2 sobre 2pi integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, porque ya el resto sabemos que es 0. ¿Sí? ¿De quién? En ese rango, la corriente R, ¿quién es? Es la misma corriente de la salida. ¿Sí? Por un coseno de omega t. Por un de omega t. ¿Listo? Ya tenemos a 1. B1. ¿B1 quién es? Es 2 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 13 pi sextos de la corriente de la fase R. Ahora por un seno, por un de omega t, igual a 2 sobre 2pi, ¿sí? Integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, porque el resto es 0, de la corriente de salida, porque esa es la corriente de la fase R en ese rango, por el seno de omega t por un de omega t. Y ya lo tengo, ¿cierto? Digamos que un resumen de algunos parámetros de rendimiento. ¿Listo? Eso, este resumen, ¿sí? Yo acabé de hacer. Todo esto es nuestro análisis en modo de conducción continua, ¿cierto? Ahora tenemos que hacer una comparativa versus el modo de conducción discontinua. Recuerdan que nuestra corriente en el modo de conducción discontinua era esta, ¿cierto? Válida en el rango de alfa hasta beta, que nosotros lo definimos acá arriba. Acá. Nosotros definimos nuestra corriente de modo de conducción discontinua y después hacíamos el uso de esa corriente para como partir de nuestro análisis de modo de conducción continua. Entonces, la reescribimos acá y la vamos a graficar, ¿sí? Entonces, primero necesitamos saber en dónde está alfa, ¿cierto? Entonces voy a dibujar a E, porque ahora sí, digamos que en ese rango de conducción me importa mucho en dónde está E. ¿Sí? En el continuo no me interesa, no afecta mi modo de conducción, pero acá en el discontinuo sí. Entonces, por acá tenemos A alfa y por acá tenemos por acá, ¿sí? Y por acá tenemos A alfa más 2 pi tercios, ¿sí? ¿Por qué lo saqué por 2 pi tercios? Porque mire, esta señal que es una seno, pues si acá intersecta en alfa y esta verde que está desplazada 2 pi tercios, ¿cierto? Está desplazada 2 pi tercios, pues esta intersección sí o sí será en alfa más 2 pi tercios, más adelante. ¿Cuánto? Pues el desfase de la señal. Ahora, si yo lo analizo acá en t, pues me comprende mi mismo análisis, ¿cierto? Que esa intersección será alfa más 4 pi tercios, ¿cierto? Y esta de acá, entonces comprobamos, ¿cierto? Esta de acá, ¿cuál será? Pues alfa más 6 pi tercios, ¿cierto? O sea, alfa más 2 pi. Y comprobamos, ¿no? Porque como son señales periódicas, pues de acá a acá debe haber 2 pi, que es el periodo de la señal. Ahora, vamos a elegir un ángulo beta, ¿sí? Pues debemos saber en dónde se termina la corriente. Ahora, ¿cuál es la condición de beta? Dentro del modo de conducción continua, pues que beta no puede ser mayor a alfa más 2 pi tercios, ¿cierto? Tiene que ser menor, porque si es mayor, pues ya entraría otro diodo en conducción y ya estaríamos hablando de continuo. Pero entonces ya sabiendo, aplicando nuestra condición de continuidad o no continuidad, pues nosotros ya sabemos que estando acá, ese beta debe ser menor al alfa más 2 pi tercios. ¿Listo? Entonces voy a definir un ángulo, digamos que por acá. Beta. ¿Sí? Por lo tanto, pues yo tendré acá a beta más 2 pi tercios. ¿Cierto? Cíclico. Y acá tendré a beta
más 4 pitercios. ¿Sí? Ahora sí dibujemos nuestra corriente a la salida. ¿Sí? Nuestra corriente a la salida. Entonces, mi corriente a la salida, pues inicia en alfa y termina en beta. ¿Sí? Mi corriente a la salida en el otro, para el otro diodo, pues inicia en alfa más 2 pitercios y termina en beta más 2 pitercios. Cíclico. ¿Sí? Cíclico. ¿Sí? Y en estos rangos, desde beta hasta alfa más 2 pitercios, pues será 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Pues es en el rango donde no conduce ningún diodo. ¿Listo? Y esa es nuestra corriente a la salida, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, ¿sí? Si nosotros miramos, pues desde alfa hasta beta hay corriente. Nuestra corriente que ya definimos. Desde beta hasta alfa más 2 pitercios es 0. Desde beta hasta alfa más 2 pitercios o 2 pitercios más alfa es 0. Ya definí mi corriente a la salida completa, ¿cierto? Ya la definí. ¿Qué me falta? Me falta mi voltaje a la salida, ¿cierto? Mientras hay corriente, como conduce el diodo, pues yo veo a la fase R. Y mientras no hay corriente, o sea, desde beta hasta 2 pitercios más alfa, no hay corriente, por lo tanto E se ve a la salida. Entonces, ¿cómo se observará? Mientras hay corriente, conduce el diodo, por lo tanto, mi voltaje a la salida es mi mismo VR. Y mientras no hay corriente, yo veo a la fuente E. Y después de nuevo veo pues al siguiente voltaje de fase. Después no hay corriente, por lo tanto veo a E y así cíclicamente. ¿Sí? Y ese es mi voltaje a la salida. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos ya definidas todas nuestras salidas, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría definir nuestras corrientes, ¿sí? De las fases, ¿listo? Entonces, ¿cuándo hay, digamos que corriente en la fase R? ¿Cierto? Que ese es un... ¿Sí? Hay corriente en la fase R cuando conduce el diodo 1. ¿Cuándo conduce el diodo 1? ¿Cierto? Conduce desde beta hasta alfa. Desde alfa hasta beta, perdón. Desde alfa hasta beta. Después es 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Hasta dónde? Hasta cuando vuelva y conduzca, ¿cierto? Intersección hasta acá. Hasta cuando vuelva y conduzca el diodo 1. ¿Sí? Y esta será la corriente de la fase R. Y qué pena si no se ve tan bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la defino? Listo, definamos nuestra corriente, ¿cierto? La corriente en la fase R, entonces tiene unos rangos. La corriente de salida es la corriente de salida ¿en qué rango? En el rango desde alfa hasta beta. ¿Sí? Después hay otro ranguito pequeño, desde beta hasta alfa hasta 2 pitercios más alfa, ¿cierto? Que es 0. En este rango condujo el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 3 estuvieron en off, ¿sí? En este rango ningún diodo condujo, o sea, por lo tanto, diodo 1, diodo 2 y diodo 3 estuvieron en off. ¿Sí? Después, desde alfa más 2 pitercios hasta beta más 2 pitercios. ¿Sí? ¿Quién condujo? Condujo el diodo 2. ¿Sí? Estuvo en on. Y el diodo 1 y el diodo 3 estuvieron en off, apagados.
¿cierto? Ingeniero, qué pena una pregunta. ¿En el anterior es el diodo uno está conduciendo o todos están diodo uno, 2 y 3 apagados? Listo, ya te quiero cambiar acá unos, un poco lento esto. Perdón, ya arreglo esta partecita. De pico, 3, 3. Listo. Entonces, tenemos por acá nuestros rangos, ¿sí? Y tenemos por acá. Entonces, diodo 1 está encendido. Hagámoslo con este verde más oscurito. Y diodo 2 y diodo 3 apagados. Después, en el siguiente rango, como es este de acá, ¿cierto? Como es este de acá, todos están apagados, ¿sí? Porque no hay corriente a la salida. Por lo tanto, todos están apagados, ¿sí? Después entra en conducción el diodo 2, ¿sí? Entra en conducción el diodo 2, ¿sí? Y diodo 1 y diodo 3 están apagados. Pero como solamente hay corriente en la fase R cuando conduce diodo 1, también es 0, ¿sí? ¿Sí? No sé quién me preguntó. Sí, señor. Sí, gracias. Erika, creo que te llamas. Sí, señor. Listo. Después, ¿qué rango sigue? Ya definimos este, después este pedacito, ya este cuando conduce el diodo 2 y nos falta este pedacito también, que no conduce ninguno, ¿cierto? O sea, diodo 1, diodo 2 y diodo 3 están apagados. ¿Sí? ¿Qué rango es ese? Ese rango, ¿sí? Que a veces se salta esto, yo no sé qué le pasa. ¿Sí? En ese rango tenemos que la corriente es 0, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál rango? Desde beta más 2 pi tercios hasta alfa más 4 pi tercios, ¿sí? No conduce ninguno. Ahora, ¿quién conduce ahora? Conduce el diodo 3, ¿sí? Pero el diodo 1 y diodo 2 están en off, ¿cierto? La corriente igual es 0 porque solamente hay corriente en la fase R cuando conduce el diodo 1. ¿En qué rangos? Ese es importante identificar. Más desde alfa hasta 4 pi tercios, ¿sí? Hasta beta más 4 pi tercios, ¿sí? Después, ya no conduce, ¿sí? Ya no conduce ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿En qué rango estamos? Acá, este rango que acabamos de definir es este pedacito, cuando entra en conducción la fase T. Nos falta este pedacito que no conduce ninguno, ¿cierto? Que es 0, ¿cierto? El diodo 1 es 0 cuando el diodo 1, diodo 2 y diodo 3 están apagados, ¿sí? Porque la corriente se hizo 0. ¿Qué rango es eso? Ese rango es alfa, perdón, beta, que es el anterior, beta más 4 pi tercios hasta alfa más 2 pi, ¿cierto? Que fue el rango que nosotros encontramos acá, ¿cierto? Que es donde vuelve a iniciar la corriente. Vuelve a iniciar otra vez este ciclo. Vuelve a iniciar este ciclo, ¿sí? Y vuelve a iniciar, y así, que estamos hablando todo de señales periódicas. Ahora, si nosotros fuéramos a definir la corriente de la fase S, pues solamente hay corriente en la fase S cuando conduce el diodo 2,
o sea, en este pedacito. Y ya después esto va a 0. ¿Listo? ¿Y cuánto conduce, ¿sí? Cuando hay corriente en la fase T, por ejemplo? Pues solamente, mire que es 0, ¿sí? Cuando conduce el diodo 3, ¿sí? Esa rosadita. ¿Listo? ¿Cómo las definimos? ¿Cierto? Entonces voy a utilizar este pedacito solamente para borrar. Identificar un único rango, ¿cierto? Entonces, hay corriente, ¿cierto? Hay corriente en la fase S, ¿sí? Ya sabemos, ¿sí? Que esto es que IR en omega T, ¿no? Y S en función de omega T. Entonces, ¿cuándo hay corriente en la fase S? Solamente cuando conduce el diodo 2. Por lo tanto, cuando conduce el diodo 1, pues es 0. Y cuando conduce el diodo 2 es la corriente de salida. Pero toca tener la misma consideración del modo de conducción continuo. Sí, es la corriente de salida, pero yo solamente definí la corriente de salida en este rango. Por lo tanto, esta corriente está desfasada con respecto a esta. Como ya sabemos que es cíclica, entonces, ¿esta cuánto está desfasada con esta? Un periodo, ¿cierto? De esa señal. Por eso esta inicia en alfa más 2 pi tercios y esta inicia en alfa. Por lo tanto, yo tengo que desfasar esta función de corriente, ¿sí? Porque esta solamente es válida desde alfa hasta beta, o sea, este pedacito, ¿no? Solamente es válido desde alfa hasta beta. Yo necesito desfasarlo, ¿sí? Entonces, necesito, ya lo que antes se llamaba I de omega, corriente salida de omega t, ahora se va a llamar corriente salida de omega t menos 2 pi tercios, ¿sí? Menos por lo que está en atraso, ¿sí? Ese es, ¿sí? Ahora, ¿cierto? Nos faltaría la corriente de la fase T. ¿Sí? La corriente de la fase T. ¿Cuál es la corriente de la fase T? Corriente de la fase T de omega T. Pues solamente cuando conduce el diodo 3. ¿Cuándo conduce el diodo 3? Desde alfa más 4 pi tercios hasta beta más 4 pi tercios. ¿Qué corriente? La corriente salida. Ya miramos cuánto. Cuando conduce el diodo 1, no hay corriente en la fase T, o sea, 0. Y vamos a mirar, ¿cuánto está desfasada? Recordemos, solo definimos este pedacito. Y yo necesito esta rosada. ¿Cuánto está desfasada? Pues, si nos vamos hacia atrás, 1 y 2 periodos, ¿cierto? Esta está desfasada 1 y 2 periodos. Por lo tanto, 2 periodos, si la función tiene periodo de 2 pi tercios, ¿sí? Pues 2 periodos sería 4 pi tercios. Y negativo porque está en atraso, ¿sí? Comienza después. Y ya definimos todas nuestras corrientes de las fases, ¿sí? Todas nuestras corrientes de las fases. Y ya tenemos un resumen, ¿sí? Tenemos un resumen, digamos que importante, que nos ayuda a, digamos que a identificar o a comparar como esas características de los dos modos de conducción, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Y las características de cada uno. Sí que el funcionamiento es, digamos que diferente, muy diferente. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Bien? ¿Más o menos bien? Sí, señor. Ok. Sí, pues por ahora bien. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio consiste, perdón, solamente voy a utilizar de acá la presentación del ejercicio, ¿sí? Perdón. Consiste en que vamos a hacer un cargador de baterías, ¿sí? A través de un rectificador de media onda trifásico. Entonces tengo mis fases, ¿cierto? Ya de una vez le vamos a colocar valores 170 seno omega t y cada uno de los desfases de cada uno. La frecuencia va a ser de 60 Hz, ¿sí? Y la batería que vamos a utilizar va a ser de 12 voltios a 75 amperios hora,
¿listo? Que esta es la capacidad de la batería. Ahora, ¿ustedes saben cómo funciona un cargador de baterías? No, señor. No, señor. Angie Giraldo sí sabe, ¿cierto? ¿Les podrías explicar más o menos? ¿O ya no lo recuerdas? Lo que tiene que ver con los convertidores. ¿Digo? ¿Sí? Lo que tiene que ver con los convertidores. Sí, sí. ¿Cómo funciona una, digamos que cuáles son las características para poder cargar una batería? ¿Lo recuerdas? Pues si mal no estoy, se tiene que tener en cuenta una corriente y un voltaje. Sí. Entonces, pues como nosotros vamos a estar conectados a la red eléctrica, vamos a tener un circuito que va a ser como que la regulación. Bueno, entonces, vamos a explicar cómo funciona la batería. Todavía no vamos a hablar del cargador, sino cómo funciona la batería. Entonces yo tengo por acá esta hoja de especificaciones de esta batería. ¿Sí? Esta batería es de 12 voltios, 75 amperios hora, y ya vamos a ver qué características tiene. Es recargable y es de plomo ácido, ¿sí? Es de plomo ácido, ¿sí? Ahora, es una batería de 12 voltios, ¿sí? De 12 voltios. Tiene 6 celdas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto viene por dentro, ustedes pueden destapar la tapita y viene acá 6 celdas, o sea, 3 y vienen 2 filas. Y digamos que tiene unas características. La capacidad, ¿sí? La capacidad es, digamos que está en torno a cuánta corriente yo le puedo sacar por un determinado tiempo, ¿cierto? O sea, un determinado tiempo que nosotros lo estamos midiendo en horas. Esta batería nos dice, ¿sí? Que está, digamos que su capacidad es 75 amperios hora, pero si yo saco 3.75 amperios durante 20 horas, ¿sí? O sea, 3.75 amperios y yo la utilizo 20 horas. Si nosotros multiplicamos estos dos, nos da 75 amperios hora, ¿sí? Hagámoslo como para comprobar. O sea, yo utilizo la batería sacándole 3.75 amperios por 20 horas. Me da una capacidad de 75 amperios hora, ¿cierto? Ahora, si yo utilizo la batería, en 10 horas yo le puedo sacar, ¿sí? O yo le puedo obtener 7,41 amperios, ¿sí? Por cada hora. Eso me da que en las 10 horas pues tendré una capacidad de 74 amperios hora. ¿Sí? Se reduce, ¿sí? Que se reduce. Ahora miren esto. Si ustedes la quieren utilizar en una hora, ¿sí? Y ustedes le pueden sacar 49 amperios, punto 5. O sea, usted la utiliza usted le pide 49.5 amperios y la batería le dura una hora, ¿sí? Y eso a ustedes, pues, ¿cuánto le da? Pues una capacidad de 49,5 amperios. ¿Eso qué significa? Que la batería está siendo menos eficiente, ¿cierto? Entonces yo tengo que diseñar el funcionamiento, digamos que en este rango, o sea, que yo puedo utilizar 3.75 amperios, ¿sí? Y la puedo utilizar por 20 horas. Y ahora sí, tengo mi capacidad, ¿sí? No es como uno, digamos, o las personas normalmente piensan, 75 amperios hora, quiere decir que yo le saco 75 amperios y me dura una hora, ¿sí? No, no es así, ¿sí? Vamos por acá a esta tablita, ¿sí? Mire que si usted le saca 79 amperios, le dura media hora, ¿sí? Entonces estamos hablando que si usted le saca 75 amperios, pues le va a durar más o menos unos 35 a 40 minutos, ¿sí? No una hora, ¿sí? Es importante. Ahora, ¿qué más características tenemos? ¿Sí? ¿Qué más características tenemos de esa batería? Pues nos dice también la resistencia interna, ¿sí? Y también nos dice, digamos, que la temperatura de operación, ¿sí? Tanto en descarga como en carga y como en, digamos, como en estado de flotación. Miren que, ¿cuál es la corriente máxima de descarga? ¿Sí? ¿Cuál es la corriente máxima de descarga? Le dice que si usted le saca 700 amperios, le dura 5 segundos la batería, ¿sí? Ahora, si usted le hace cortocircuito, une con un cable, si es que tiene un cable para que le haga eso tan
rápido. O sea, lo puede hacer, pero pues ya les explico cuál es digamos que lo que pasa. Entonces, si usted le hace cortocircuito a la batería es capaz de entregarle 1800 amperios. ¿Sí? 1800 amperios. Entonces, digamos, un ejemplo, si usted llegara a dejar caer un hombre solo sobre una batería, pues el hombre solo se pulveriza, literal. Porque mire, son 1800 amperios que van a fluir sobre el cable o sobre el metal que los una, el conductor que los une. ¿Listo? Eso es en términos de la descarga, ¿sí? O sea, hablando de descarga. Tanto máxima corriente de descarga, cuánto dura, y corriente de cortocircuito. Ahora, en la carga, ¿sí? En la carga dice que la máxima corriente de carga es de 22.5 amperios. ¿Sí? 22.5 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no le puede sacar más de esa corriente, ¿sí? Si usted le saca, si usted la carga con más de esa corriente, ¿sí? Con más de esa corriente, la está dañando. Miren que, y es una recomendación que dan para todas las baterías de plomo ácido, que que solamente la puede cargar con una corriente del 30% de su capacidad. Si la capacidad es 75 amperios hora, pues nosotros lo multiplicamos por el 30% y nos da los 22.5 amperios. O sea, yo solamente la puedo cargar con máximo una corriente de 0.3 C, o sea, del 30% de su capacidad, en este caso 22.5 amperios. ¿Listo? Ese es súper importante que ustedes lo tengan claro. Y por acá tenemos una tabla. Entonces tenemos una tabla de, dependiendo del voltaje en la celda, ¿sí? Dependiendo del voltaje en la celda, pues cuánta corriente yo le puedo sacar y cuánto tiempo, ¿sí? Pues me va a durar esa batería. ¿Listo? Y pues cuánta corriente podré obtener. Ahora, vamos a ir por acá a unas gráficas importantes de análisis. Esta es una gráfica de característica de descarga, ¿sí? Mire, si usted descarga, ¿sí? Si usted descarga la batería, le pide 150 amperios, le dura 10 minutos. Y el voltaje de la batería va a bajar hasta 9,6. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje de la batería no es constante, ¿sí? O sea, va a variar en torno a un rango, ¿sí? En torno a los 12 voltios. Pero el voltaje de la batería me dice qué tan descargada está la batería, ¿sí? Qué tan descargada está la batería. Ahora mire, si usted le pide 70 amperios, le dura alrededor de unos 40 minutos, ¿sí? Y el voltaje de la batería va a quedar en 9,6. Pero si usted le pide 7,41, le dura 10 horas, pero el voltaje de la batería va a estar sobre los 10 voltios. Entonces no baja tanto el voltaje de la batería, pero utilizó el 100% de su capacidad, ¿sí? No sé si logran ver cómo esa relación. Esa es en la descarga. Ahora vamos a mirar una curva característica de carga. Por acá tenemos el volumen, por acá tenemos la corriente, digamos que la capacidad, sí, digamos que el porcentaje de corriente con el que se está cargando, o sea, el 25% de su capacidad, el 20% de su capacidad, el 15% de su capacidad. ¿Listo? Y el voltaje obviamente de la batería. Entonces primero volumen de carga, mire que iniciamos en 0 y vamos hasta el 100%, una carga, ¿no? Si tengo algo descargado, lo quiero cargar. Pero ¿qué características tenemos? Mire, cuando comenzamos desde el 0, ¿sí? Hasta más o menos el 50% de carga, la batería necesita una corriente constante, ¿sí? Entonces usted necesita hacer el cargador con corriente constante, ¿cierto? Necesita una fuente de corriente constante. Cuando ya llega a ese nivel y el voltaje de la batería sube a un voltaje de flotación, entonces ya se mantiene el voltaje de flotación, ya se cambia el modo de funcionamiento del cargador y mantiene un voltaje, ¿cierto? ¿Qué voltaje? Pues el voltaje de flotación, y la corriente de carga, o sea, la corriente que está pidiendo la batería para cargarse, comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto duró en todo ese proceso? Duró 20 horas. ¿Sí? Pero recordemos, del 100%, o sea, estaba descargada 0 y la llevé hasta el 100%. Del 0 hasta el 100% se demoró 20 horas. ¿Sí? Ahora analicemos algo muy importante.
también con respecto a ese tema de la descarga. Hay algo que se llama ciclos o vida útil en torno a la profundidad de descarga. Yo tengo una batería y la capacidad pues es el 100%. ¿Qué pasa cuando yo la descargo el 100%? La tengo al 100 y utilizo todo, hasta la dejo en cero. Que voy a tener unos ciclos o unos números de ciclos de uso alrededor de 300. O sea, yo la podré utilizar, la podré cargar y descargar 300 veces. Ahora, si yo tengo solamente la profundidad de descarga es del 50%, o sea, comienzo en el 100 y la bajo hasta el 50 y después vuelvo y la cargo, tendré vida útil de aproximadamente 700 ciclos. ¿Sí? Ahora, si yo, digamos, la descargo solamente un 30%, o sea, inicio en el 100% y la llevo hasta el 70%, podré utilizarla hasta más o menos unos 1500 ciclos de carga y de descarga. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Eso hace que pues tengamos mayor vida útil en las baterías y podamos utilizarlas más veces. ¿Sí? Pero eso también que influye, pues que ya no voy a disponer de esa capacidad completa, o sea, esos 75 amperios hora ya no los podré disponer, sino solamente el 30%. ¿Listo? Ahora, eso es en torno a la descarga, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá, si yo solamente la descargué un 30%, o sea, por acá y por acá, pues digamos que podemos, digamos que más o menos predecir que se demorará unas 13 o 12 horas cargando esa batería, ¿sí? Obviamente, pues habrán algunas características para, digamos que verificar que esta corriente, pues esa corriente de carga pues esté bien, o en qué ciclo estoy, ¿sí? Porque mire que es la corriente constante se produce es cuando inicio desde cero, ¿sí? Desde cero. Ya después, cuando llega a un nivel, ya entra en modo de voltaje constante, entonces depende, ahí es la calidad del cargador de baterías que nosotros diseñemos o el que se compre. ¿Listo? También tenemos más características, por ejemplo, el tiempo o las características de la vida en stand-by, ¿sí? En uso en stand-by. Uso en stand-by es que yo tengo mi batería y la dejé sin carga, sin nada, y los bornes abiertos. Si pasaron 4 años y esa batería no se utilizó, pues baja un 95% de su capacidad. Pero si ya han pasado 6 años, ya puede bajar casi al 80%. ¿Sí? O sea, se descarga la batería solita. Si ya han pasado 8 años, ya sobre el 70%. ¿Sí? Menor al 70% de su capacidad. Se descarga el 30%. O sea, la batería sin nada, ella misma se va descargando solita. ¿Sí? Y tenemos algo también por acá. Miren que es muy importante la temperatura a la cual está la batería. ¿Por qué? Porque hay una relación que nos habla del voltaje de carga y la temperatura. Mire, si la temperatura ambiente está, digamos que en menos 10 grados, pues yo puedo tener un voltaje en la celda de hasta 15, un voltaje en la celda no, sino un voltaje en la batería de 15.6. Pero si la temperatura, ¿sí?, está en 60 grados, yo en los bornes de la batería no podré tener más de 13.5. O sea, voltaje de carga, ¿no? Lo que llamamos acá, este voltaje. ¿Sí? Es la relación de voltaje de carga. Entonces, acá nos dice la hoja de especificaciones. Mire, la compensación por temperatura está en que usted tiene que bajar menos 30 milivoltios por cada aumento en 1 grado Celsius en los bornes de la batería. ¿Sí? Entonces, y también nos habla del stand-by. Si yo quiero tener la batería ahí, pero le puedo conectar un cargador para que no se descargue, ¿cierto? Para que siempre esté en el 100% así yo no la utilice. Yo tengo que compensarle a 20 milivoltios o bajarle ese voltaje de compensación, ese voltaje que está sobre las baterías, 20 milivoltios por cada grado que suba la temperatura. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Mire, ustedes para hacer un muy buen cargador de baterías necesitan algoritmo de corriente constante, algoritmo de voltaje constante y sensar la temperatura de los bornes de la batería. ¿Sí? Para poder compensar si es más o si es menos, ¿sí? Y que la batería no se dañe, ¿sí?
Eso es en términos generales cómo funciona una batería. Estamos hablando de baterías de plomo ácido en general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a este socialización de baterías? Sí, ingeniero, pues yo lo he mirado, pero ¿cuál es el uso más o menos cotidiano de esta batería? No, pues lo que este banco de baterías, por ejemplo, estas baterías son muy utilizadas en las UPS, ¿sí? Entonces, la UPS tiene un convertidor que toma energía de la red y carga la batería, ¿sí? Y después tiene otro convertidor que toma energía de la batería y le entrega a los equipos cuando se va la energía, ¿sí? También hay bancos de baterías para los data centers, ¿sí? Banco de baterías para los sistemas solares fotovoltaicos, ¿sí? O sea, lo que hay aplicaciones para este tipo de baterías grandes que ustedes ven es pues más industrial, no uso doméstico. Ok. Ingeniero, qué pena una preguntita. Dígame, Lucas. Pues digamos ya en cuanto a los tipos de baterías, esta batería, o sea, hay baterías mejores que estas de plomo ácido, Sí, como claro. de qué tipo de material, por ejemplo. Por ejemplo, la de los celulares es de litio, ¿sí? Sí, Y pero digamos, para este caso, por ejemplo, para casos de aplicaciones como, por ejemplo, energía fotovoltaica, ¿hay ese tipo de baterías en litio? lo que pasa es que son muy costosas. Si usted se da cuenta, la batería o sea, del celular es la del celular con mayor batería, que será 5 amperios hora, Como ¿sí? 5 amperios hora Sí, más como o 5 o menos. 6 amperios hora tendrá el Ujú. celular. Y acá estamos hablando de 10 veces eso, ¿sí? De una batería, ¿sí? A 12 voltios, porque la batería del celular es, si no estoy mal, es 3,75, 3,5, ¿sí? Entonces, obviamente tendrá que ser una batería más grande porque tiene más celdas para tener más voltaje. Ujú. Y en los sistemas solares fotovoltaicos, un ejemplo, pues usted esa batería no le alcanza para la energía de la casa, le toca armar un banco de baterías, Un ¿sí? banco. Las personas que Ujú. ven la electiva conmigo, pues ya se diseña un banco de baterías. Y una batería de litio pues es muy costosa, ¿sí? Esta batería que vemos acá, esta de acá, si no estoy mal, está sobre los 160.000, 170.000. Sí, sí, Más no o estoy mal sobre menos. eso. Sí, más o menos Y por 170. ejemplo, digamos, por ejemplo, le doy una vida útil de unos 3 a 4 años. Esa batería después, ¿qué se hace? ¿Se tiene que reciclar o qué hacen con esas baterías? Se tiene que reciclar y hay unas entidades especiales que la Ah, reciben, ok. ¿sí? Obviamente eso genera una contaminación y es la gran crítica a los Sí, sistemas solares porque fotovoltaicos. ese plomo ácido es demasiado contaminante. Exacto, ¿sí? Y ya, pues digamos que, o sea, la ventaja de estas baterías es que son selladas, entonces no hay que hacerle cambio, o sea, el mantenimiento general de corrosión en los bornes y ya. Pero la ventaja es que son selladas, ¿sí? Porque hay algunas que se pueden Sí, abrir, cambiar el líquido, bueno, pero igual lo que contamina es el líquido, no la carcasa que tiene la batería. sí, Y cada como una tal el tiene, químico que tiene adentro. y cada Ah, una viene una celda, ¿sí? Yo destapé ujú. una UPS que tenía hace muchos años, que la batería ya estaba dañada. Si la batería que nosotros acabamos de ver de 12 voltios, que por lo general son los términos generales para esas baterías de 12 voltios, tenerla en 9 ya quiere decir que está súper descargada. Yo medía la UPS que rescaté por allá a la casa de mis papás y medía 2 voltios, 1,5. O sea, ya la batería estaba muerta, completamente muerta. Y en Cantunja no hay un sitio donde la reciclen. Toca llevarlas a Bogotá. Ah, ok. Sí, Ah, entonces estoy listo. embalado con esa batería, sí. Pero sí, o sea, las baterías para complementar, las baterías de litio, la vida útil no se ve tan afectada en la profundidad de descarga. O sea, ustedes pueden hacerle una profundidad de descarga mayor y van a tener, digamos que mantienen su vida útil de alrededor de los 1500 ciclos de carga y descarga, ¿sí? 1500, 2000, no hay más, ¿sí? Hasta el momento no hay más. Pero sí le permite, pues al tener más profundidad, pues necesita menos baterías. Esa es la realidad. Lo que pasa es que son muy costosas, ¿sí? Son muy costosas esas baterías.
¿sí? Y son sumamente pesadas, son muy, muy pesadas esas baterías. Conocí una de 48 voltios, 70 amperios hora más o menos. No, eso tocaba con un carrito poderla llevar, ¿sí? Que era extremadamente pesada. Yo le pongo por ahí unos 50 kilos, ¿sí? Y una batería, ¿sí? Una sola. Y la dimensión no era tan grande, era, o sea, en dimensiones, póngale un cuadradito como un computador de 14 pulgadas. Tampoco es que fuera tan grande. La batería no era grande, pero el peso sí era extremadamente alto. ¿Listo? Entonces, ya vimos una conceptualización de las baterías. ¿Alguna otra pregunta o vamos ya a nuestro ejercicio? Ingeniero, sí, señor. Dos preguntitas puntuales. Sí, señor. Digamos, el 30% de carga que su merced nos menciona que es el máximo que se le puede suplir a la batería, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿por qué esa limitación del 30? Sí, ¿Eso es físico? sí. Para carga, ¿cierto? Usted me dice para la carga, ¿cierto? Sí, sí, señor. Eh, Realmente es físico, ¿sí? Digamos que no es más que una, digamos, dentro de los documentos que ustedes tienen en Dropbox, hay un librito que yo les dejé, más que todo de la física de las baterías, ¿sí? O sea, eso ya parte es química, más que otra cosa es pura química, ¿sí? Ahí llegan como a la conclusión de que, digamos que a la investigación de que en este tipo de baterías, ese 30% de la capacidad con la que yo la puedo cargar es el punto ideal para cumplir el resto de las condiciones, para que no se eleve la temperatura. Es que si se eleva la temperatura, pues los químicos que tienen ya van a trabajar como en otro rango. Eso yo no lo entiendo muy, muy bien, ¿sí? Sino más que todo como las características de carga. Pero digamos que es ese punto físico que no se puede llegar más, si no se daña. Y dañarse es que la batería comience a inflarse. Entonces me imagino que habrá alguna reacción química que hace que se expandan, digamos que esos materiales que tiene. Ah, listo. Ingeniero, Felipe, un momentico, terminamos con la otra pregunta de sí, Diego. qué pena, ingeniero. Listo. Listo, ingeniero. Y respecto, digamos, a la descarga, donde su merced nos mencionaba los de los ciclos de vida útil, digamos, esa profundidad de descarga del 30, del 50, del 70, ¿hace referencia a que la batería llega a estar cargada al 30% o es al revés? O sea, se descarga solo el 30 y... Sí, se descarga solo el 30. Usted está en el 100 y baja hasta el 70 y tiene que volverla a cargar. Ah, listo. Listo, ingeniero, ya. Eso era. Muchas gracias. Listo. Vale, ahora sí, Felipe. Ingeniero, es que me queda la curiosidad. Su merced habla de ese 30% de máxima para la máxima carga, ¿sí? En los cargadores que presentan, digamos, carga rápida, ¿sí? Su merced habla de que se forzaba a la batería a recibir más corriente. En ese caso, para este tipo de baterías, ¿no se podría aplicar o solo se aplicaría para baterías de tipo de ion de litio o cómo Es, se dice? Son baterías especiales. Las baterías de carga rápida, o sea, son esas de litio, pero con otra tecnología. Y eso sí, para que lo tengan en cuenta, la carga rápida no va en términos de la corriente, sino de más voltaje aplicado digamos que a los bornes de la batería o a los pines de la batería. O sea, usted ve un cargador o sea, ve el cargador. Yo no sé si tengo acá, regálenme un segundito, mi cargador, les muestro. Sí, lo tengo por acá. Acá. A ver si se logra ver. Tiene dos salidas o dos configuraciones, más que todo dos configuraciones. Una, No sé qué saber, ingeniero. ok, bueno, pero digamos, acá dice que tiene dos salidas, una 9 voltios y otra 5 voltios. La de 5 voltios es de 2 amperios y la de 9 voltios es de 1.67 amperios. Eso va que la carga rápida utiliza 9 voltios en los pines de la batería y eso hace digamos que el volumen de carga sea más rápido, ¿sí? Que sea más rápido, pero necesita menos corriente para cargarse. Igual si nosotros multiplicamos las dos, da más potencia en carga rápida, eso sí, o sea, utilizamos más energía en carga rápida.
Ok, gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniero, en el caso de las baterías de ion de litio, ¿también se deben cargar cuando se ha descargado el 30%? Ahí, o sea, las baterías de ion de litio, usted las puede descargar al 100% y la vida útil se mantiene sobre ese rango, ¿sí? Ahora, hay unos consejos de uso, ¿sí? Digamos que en el tema de celulares. Es que usted no la deje descargar tan literal al 100%. O sea, ¿qué es? Que si su celular le avisa que, digamos, le queda un 20%, usted cárguelo ahí. Digamos que han hecho estudios donde aumenta un poquito más la vida útil de la batería, ¿sí? O sea, nosotros utilizamos el celular y lo dejamos descargar ya hasta el 2% y ahí sí conectamos el cargador. Ahí se han dado cuenta pues que alarga un poquito más la vida útil de la batería si lo pone a cargar más bien en el 20-25%. ¿Sí? Entonces, sí, no es un efecto tan grande como el que vemos en el de las de plomo ácido, porque o sea, literal el fabricante de usted le dice, descárguela al 100%, le doy tantos ciclos de uso, pero se han dado cuenta ya unos estudios más avanzaditos, ¿sí? Digamos que más de pruebas, que aumenta la vida útil del celular, de la batería del celular. En ese caso. Listo. Bueno, Se compensa, lo último que se me estaba mencionando, se compensa es cuando va aumentando la temperatura. Sí, entonces aumenta la temperatura, tú le tienes que bajar al voltaje de carga. Ah, vale, gracias. Sí, por eso es el menos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Ingeniero, pero eso va implícito en el controlador, en el computador del carro, lo de, digámoslo así, regular el voltaje y eso, ¿sí? No, pues los carros no tienen digamos que un sistema muy robusto de cargador de baterías, ¿sí? Además que la batería del carro está diseñada en esta parte, para que le entregue durante un pequeño tiempo, durante 5 o 10 segundos, una corriente muy alta. Por eso las baterías de los carros no sirven para instalaciones solares, ¿sí? Sí. Y ya lo demás es el alternador el que proporciona, digamos, las necesidades del vehículo, ¿sí? Sí, digamos que el alternador es como el alternador es ese sistema de energía cinética, energía eléctrica. Entonces, el carro se va moviendo y va cargando, pero digamos que esos sistemas en los carros normales, tradicionales, no son, digamos que nada complejos, ¿sí? Solamente va generando un voltaje y ese voltaje se lo aplica a la batería y ya, ¿sí? Y diseñaron que ese voltaje pues esté en el rango de operación de la batería. Pero no es, digamos que una cosa que uno diga, uff, qué diseño tan importante, no. La batería del carro está diseñada para entregar un pico de corriente alto, ya, estuvo, ¿sí? No más. En cambio, unas baterías como la que acabamos de ver, que es especial para sistemas solares fotovoltaicos, sí está diseñada para entregar una corriente durante un largo tiempo y para cargarse también, digamos que con ciertos perfiles de carga. Y esas son baterías como un poco más especiales. ¿Alguna otra inquietud sobre este tema de baterías? Una pregunta, ingeniero. O sea, ¿la temperatura tiene que cuidarse en los bornes? O sea, ¿es una temperatura ambiente o si, digamos, se controlara la temperatura que cayera sobre esos bornes, pues se podría optimizar el uso de esta? Sí. O sea, ahí habla de la temperatura ambiente. Pero los buenos cargadores de batería, la temperatura ambiente, si no es la que está dentro de la celda, ¿sí? Porque recordemos que eso es digamos que una caja y trae unos cilindros que son las celdas. Entonces, lo que dice el fabricante es, mídale la temperatura ambiente, pero no la temperatura ambiente. La temperatura ambiente tiene tantos significados, pero digamos, la temperatura ambiente de o sea, la que está este lápiz es diferente a la que yo estoy, ¿sí? Entonces, la temperatura se mide en los bornes de la batería, ¿sí? Y esa es la temperatura ambiente de la batería, ¿sí? Listo, sí, señor. Listo. Sí, ya habla de la temperatura ambiente. O sea, nosotros, digamos, en la electiva
que yo doy de energías renovables con aplicación en electrónica de potencia, hablamos, digamos que se define un poquito más, ya a nivel conceptual, un poco más ese tema de temperatura ambiente y la temperatura en las que están los dispositivos. ¿Sí? Eso sí es claro. Es un ejemplo, ustedes tienen un MOSFET que está conectado a un sistema y pues pasa X corriente, en la juntura del MOSFET está a una temperatura diferente a la que está la temperatura ambiente, ¿sí? Pero en términos de la temperatura ambiente y cuánta corriente pasa por el MOSFET, pues yo puedo encontrar o definir a qué temperatura estaría la juntura, ¿sí? Entonces ahí es digamos que unas relaciones de temperatura. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo. Entonces, bajo esa característica, ¿sí? Entonces, listo. Mi batería es de 12 voltios a 75 amperios hora, ¿sí? Una corriente de carga. ¿Cuánto sería la corriente de carga de máxima de esa batería? Pues ya dijimos que es el 30% de su capacidad. O sea, que la corriente máxima de carga será de 22.5 amperios, ¿sí? Entonces, yo defino que mi corriente promedio a la salida va a ser de 20 amperios, ¿sí? Mi parámetro, no para trabajar en la máxima, sino sobre los 20 amperios, ¿sí? Listo. Entonces, ya sé, ¿sí, muchachos? Ya sé que mi corriente promedio, ¿sí? Mi corriente promedio va a ser de 20 amperios. Ese lo definí yo, ¿sí? Ese lo definí yo. Listo. Entonces, esto solamente lo voy a utilizar de guía. Nosotros, ¿qué hicimos? ¿Cierto? Entonces yo voy a encontrar el voltaje promedio a la salida, ¿cierto? ¿Cuál es mi voltaje promedio a la salida? El que está acá en estos pins, ¿cierto? Acá está nuestro voltaje promedio a la salida. Entonces, ¿cuál es mi voltaje promedio a la salida? Pues fácil, 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, que nosotros lo acabamos de definir, del voltaje que se vea en ese rango. ¿Quién era ese voltaje? Si ustedes recuerdan, ese voltaje, acá nos voy a ir por acá, a nuestro resumen, ¿sí? Ah, bueno, hay algo que se me olvidó, mira acá, ¿cierto? Entonces, nuestro voltaje promedio, pues va a ser la integral del voltaje a la salida, pero en ese rango, ¿qué ve el voltaje a la salida? A la fase R. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, pues voy a hacer la integral de la fase R, y la fase R es B pi coseno omega t. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir eso? Pues yo hago la integral, ¿cierto? Simplemente 1 sobre el periodo, pues que el periodo es 2 pi tercios, será 3 b pico, que sale la integral, sobre 2 pi. Y hago la integral del seno. ¿Cuál es la integral del seno? El coseno, ¿sí? Y tenemos, ¿cierto?, que esa integral nos da, o ese valor promedio, ¿cierto?, es el rango, o bueno, el coseno evaluado desde 5 pi sextos hasta pi sextos, y tenemos, pues, menos el coseno de 5 pi sextos más el coseno de pi sextos. ¿Cuánto es el coseno de 5 pi sextos? El coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2, y el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Entonces, menos por menos, más, y se suman, ¿cierto? Se suman. Como es 1 medio de la raíz de 3 y tengo 2, pues me queda raíz de 3, ¿cierto? Esa es la simplificación acá. Por lo tanto, el voltaje promedio de ese rectificador será 3 b pico por raíz de 3 sobre 2 pi. ¿Listo? Y como ya sabemos que nuestro voltaje pico es de 170, ¿cierto? Entonces tenemos que ese voltaje promedio a la salida será de 140.58 voltios. ¿Sí? Prácticamente 140 voltios. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos encontrar la corriente, ¿sí? La corriente de salida, ¿cierto? La corriente promedio de la salida. Tengo dos opciones, o hago la integral o analizo la malla, ¿sí? En este rango. En el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos. Ustedes sí se dieron cuenta que
que yo hice o sea, que estamos haciendo el análisis en modo de conducción continua. ¿Por qué en modo de conducción continua? Miren que, digamos, la comparativa de las corrientes o de la forma de corriente es que esta modo de conducción continua, la corriente siempre es positiva, por decirlo así, nunca se hace cero, siempre es continua, y tiene un ripple, eso sí tiene un valor mínimo, un valor máximo, pero siempre es continua. Y para las baterías, pues lo que yo deseo es que la corriente sea lo más DC posible, para no dañar la batería. Si la corriente con la que yo la estoy cargando tiene un alto ripple, no, digamos que se puede dañar la batería, se infla. Entonces, por eso elegí en este desarrollo de este ejercicio el modo de conducción continua, ¿sí? Entonces, les decía que por esa razón elegimos el modo de conducción continua, ¿sí? Entonces, desde pi sextos hasta 5 pi sextos yo tengo esta malla equivalente, ¿cierto? Entonces voy a hacer el análisis en DC, ¿sí? Solo en DC. ¿Cuál es esa malla? Entonces, pues el voltaje promedio menos el voltaje promedio a la salida, más el voltaje promedio en la resistencia. Listo. Entonces, dijimos que estamos haciendo nuestra malla solamente en DC, ¿cierto? Nuestra malla solamente en DC. Ese voltaje promedio a la salida, el voltaje promedio en la inductancia, el voltaje promedio en la resistencia, el voltaje promedio en la inductancia y el voltaje promedio en la fuente. Ya sabemos que el voltaje promedio en régimen permanente es 0 sobre la inductancia, ¿cierto? El voltaje promedio sobre la inductancia es 0. Por lo tanto, yo tengo que el voltaje en la resistencia, el voltaje promedio en la resistencia es el voltaje promedio de la fuente menos el voltaje promedio de la salida menos el voltaje promedio de la fuente. ¿Qué es el voltaje promedio sobre la resistencia? Como es una resistencia, pues lo puedo aplicar, que la corriente promedio sobre la resistencia, ¿sí?, por el valor de resistencia me va a dar ese voltaje promedio. Ahora, ¿cuál es la corriente promedio sobre la resistencia? Pues la misma corriente de la salida, ¿cierto? Porque la corriente que pasa por R es la misma que pasa por L y es la misma que entra a la fuente. Por lo tanto, puedo definir que la corriente promedio a la salida es el voltaje promedio a la salida menos el valor de la fuente sobre R. Y ya me ahorré la integral, ¿sí? No necesito hacerla. Entonces encuentro que ¿me confirman? Listo. Listo, entonces tenemos esta es nuestra corriente a la salida, ¿sí? Que un segmento la entrega R, que el otro segmento la entrega S, que el otro segmento la entrega T. Pero lo importante por el momento es nuestra corriente a la salida. Esa corriente a la salida tiene un ripple, ¿sí? Tiene un ripple. ¿Cómo se define ese ripple? Ese ripple se define como el valor máximo de la corriente menos el valor mínimo de la corriente. Obviamente tendrá unas unidades de amperios, ¿no? Ese ripple. Entonces, o ese delta de la corriente. Ahora, para diseño de baterías, digamos que es admisible hasta un 20%, eso es lo que yo he trabajado, o sea, que esta corriente tenga un ripple del 20%, ¿sí? ¿El 20% de quién? Pues del valor promedio, ¿sí? De acá, del valor promedio. O sea, que ese delta sea hasta el 20% de ese valor promedio. Eso es lo que es admisible, ¿listo? Entonces, yo sé, ¿cierto?, que mi corriente de la salida es de 20 amperios y que mi ripple admisible es del 20%. Por lo tanto, mi ripple, ese delta IO, será de 4 amperios. ¿Listo? Ahora, ¿quién es I máximo y quién es I mínimo? ¿Ustedes cómo creen que lo podríamos obtener? Con la derivada. Sí, vamos a volver a nuestro análisis de nuestro circuito. ¿Cierto? Entonces nosotros decíamos que digamos que para saber, ¿sí?, si esta corriente estaba o si esto era válido para el modo de conducción continua, pues la analizábamos, ¿no? O sea, miramos esta corriente, que si la I mínima era igual a 0, estamos en el límite, que si la I mínima era mayor a 0, estamos en continuo, y si era menor a 0, estábamos en discontinuo. ¿Cómo lo encontrábamos? Pues entonces veníamos por acá, mire aquí, y encontrábamos la derivada de la función de corriente. La derivada de la función de corriente
Miren que solamente está en términos porque esta amplitud al estar igualada pues se va, digamos que no es significante. Entonces, mire que esa derivada que cuando solucionamos esa ecuación de trascendental nos va a dar dos soluciones, una al mínimo y otra al máximo, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Entonces ese teta, esos tetas, teta 1 y teta 2, en función de quién va a estar, de phi, de phi, de phi y de phi. Mire que no se observa que teta dependa de m, ¿cierto? Que m es el que tiene a e. O sea, el valor de e no es significante o no significa nada para encontrar nuestro ángulo que produce el mínimo y que produce el máximo, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Mire, nosotros primero colocamos unas condiciones. Si teta 1 evaluado en I0 es mayor a la corriente evaluada en teta 2, entonces el mínimo lo había producido teta 2. Ahora, si la corriente evaluada en teta 1 es menor a la corriente evaluada en teta 2, pues el mínimo lo produjo fue teta 1, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos por acá? ¿Sí? Nosotros tenemos por acá, ¿cierto? Que el delta de corriente será la I máxima. ¿Y quién es la I máxima? Pues la corriente evaluada en el teta que produjo el máximo. ¿Y quién es la I mínima? Pues la I mínima es la corriente evaluada en el teta que produjo el mínimo, ¿cierto? O sea, la diferencia de esos dos valores. ¿Cuál es la función de corriente? Pues la función de corriente es esta que nosotros ya hemos definido, ¿cierto? Esa función que nosotros ya definimos, ¿cierto? Entonces, pues la evalúo, ¿cierto? Donde está omega t, pues la evalúo en el teta máximo. ¿Para quién? Para que todo este término, ¿sí? Todo este término, ¿quién es este término? El I máximo. ¿Y quién es este término? El I mínimo, ¿cierto? Entonces es nuestra función de corriente, miren, nuestra función de corriente evaluada en el teta mínimo, ¿sí? Y operamos, ¿cierto? Operamos. Si ustedes se dan cuenta, pues esta expresión es diferente a esta, no la puedo cancelar. Esta expresión es diferente, a esta, no la puedo cancelar. ¿Por qué? Porque acá está evaluada en un ángulo diferente a este, no son iguales. Pero mire que m coseno de phi sí son iguales. Y que este m coseno de phi sale negativo y este m coseno de phi sale positivo, porque menos por menos da más. O sea, se cancela este término y este término al operar los dos factores. Por lo tanto, mi delta de IO, ¿cierto? Mi delta IO va a quedar solamente en función de teta y de phi. Pero ya sabíamos que teta, que estos tetas, tanto el teta máximo como el teta mínimo, solamente depende de phi. O sea que el delta solamente va a depender de phi, ¿cierto? Entonces acá dice, mire, el ripple no depende del valor de E, ¿sí? No depende, ese delta no depende del valor de E. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi delta deseado? Mi delta deseado es 4 amperios, ¿sí? Y esos 4 amperios pues tiene que ser igual a este factor, ¿sí? ¿A quién tenemos que hallar ahí? ¿Quién nos va a definir digamos, el término que nos hace falta para poder resolver todo nuestro circuito? ¿Cuál es el único que hace falta? La inductancia. Correcto, la inductancia es la que nos hace falta, ¿cierto? ¿Y quién es phi? Phi es la arcotangente de omega L. Por lo tanto, L será R tangente de phi, de omega L. Pero igual, pues acá tengo una variable que se llama phi y acá sigo teniendo una variable que se llama phi, no la conozco. ¿Cómo la podríamos solucionar? O sea, ¿cómo solucionamos esta ecuación para poder llegar al valor de L? ¿Cierto? Que es la única. Entonces, antes de que ustedes me respondan, si se dan cuenta que el ripple sí está en función, o sea, está en función obviamente de pico, pues mire que nosotros podríamos, para continuar un poquito, podemos simplificar esta expresión, ¿no? Por acá más abajito.
y obviamente este es menos. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra expresión, ¿cierto? Pero tenemos que solucionarla, solamente factoriza el B pico sobre Z. ¿De quién depende? El ripple. Depende de B pico, depende de Z, pero Z depende de R y de L. Y teta depende de phi, ¿sí? Y pues tenemos a phi. Entonces, el ripple pues va a estar en función de L, de R, ¿sí? También del B pico, de Z, ¿sí? Pero en este caso nosotros ya tenemos todo eso solucionado. Nos falta es L, que es el único que nos hace falta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para encontrarlo? Porque pues acá tenemos muchas variables, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Ustedes qué creen? ¿No hay respuestas? Pues es que no sé, se me ocurre que el coseno de phi también es igual a r sobre z y z es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado. ¿No se podría expresar en eso? Sí, pero llegas otra vez, o sea, de nuevo a esa expresión. Además, mira una cosa, que ese teta que tú tienes ahí, ese teta, depende de esta solución de la ecuación trascendental. ¿Sí? O sea, no de reemplazar esta expresión que ves en pantalla, sino de solucionarla. Entonces toca un método no tan, digamos que descriptivo matemático, sino toca algo un poco más simple, porque si no nos vamos a complicar mucho. ¿Qué creen que nos podría servir ahí? Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Este teta máximo, ¿cuál sería el valor de teta máximo que se podría obtener? ¿Cuál sería este teta máximo que nosotros podemos, o sea, un valor del ángulo máximo? ¿Y cuál sería el valor de teta? ¿Cuáles serían los rangos, mejor dicho? ¿Cierto? Entonces, teta máximo, ¿sí? Y teta mínimo, ¿cierto? ¿En qué rangos puede estar? Pues solamente en ese rango donde nosotros estamos analizando, o sea, de pi sextos hasta 5 pi sextos. Y lo mismo para el teta mínimo. Nosotros ya habíamos dicho que ese teta mínimo y ese teta máximo podían, o sea, yo puedo tener una corriente continua, ¿sí? Una corriente continua así, o puedo tener una corriente continua así, ¿sí? Y van a estar, y este desplazamiento, ¿sí? Está muy relacionado a phi. Entonces me va a decir, digamos que yo podría encontrar, analizando phi, en dónde primero está. Si está primero el máximo o está primero el mínimo. Ese también sería una buena solución, ¿cierto? Pero yo necesito saber, o sea, mis posibles soluciones. Así que puedo, Angie, ¿qué se te imaginaría que podrías hacer acá? Si ya sabes en qué rangos va a estar la solución de teta máximo y teta mínimo. ¿Qué pensarías? ¿Qué harías tú si tuvieras que solucionar eso? También nos toca definir, antes de que me respondas, también nos toca definir ese phi, ¿cierto? ¿En qué valores está? ¿Cierto? Entonces analicemos. Acá, ¿cierto? Nosotros tenemos este triángulo. Y este es phi, y este es omega L, y este es R. Cuando phi es igual a 0, quiere decir que es una carga puramente resistiva,
¿sí? Y cuando, digamos que cuando phi tienda, ¿sí? Digamos que tienda a 90 grados, quiere decir que es una carga inductiva, ¿cierto? Porque la solución del arco tangente nos da eso, ¿no? De 0 a 90. Entonces, yo ya sé que mi phi puede tener solución desde 0, ¿cierto? Hasta 90 grados, que es pi medios, ¿no? Ahora sí, ¿qué podrías hacer? ¿Tú qué crees que podríamos hacer ahí? ¿Hacer qué? Angie. Bueno, muchachos, se los dejo para que lo piensen. Y nos vemos de hoy en 8, ya que el martes es festivo, ¿sí? Ya que no hay participación. Bueno. Pero es que digamos que el teta, los tetas no estarían superando. Ay, no sé. Ay, me confundí, la verdad. Sí. Mira una cosa. Como ingenieros sí se evalúa, ¿no? Mira, el máximo, o sea, este teta, el teta mínimo, o sea, lo que llamamos teta mínimo es en dónde está el teta del valor mínimo, ¿no? Entonces, yo puedo decir acá que este es el teta mínimo, ¿cierto? Y este es el teta máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué valores puede tomar? Nosotros ya dijimos que la función de corriente puede ser como yo la acabé de dibujar ahí, o también puede ser así. O también podría ser así, ¿sí? O sea, tiene muchas formas, porque eso depende de un montón de variables que estamos analizando. Entonces, el teta mínimo se puede correr, puede ser, o sea, puede estar cercano a pi sextos, o puede estar en la mitad, o puede estar cercano a 5 pi sextos, ¿sí? Porque esa es la gracia de analizar un circuito sin valores, ¿sí? O sea, la gracia es que sea una solución genérica. Entonces, si yo encuentro ese teta, pues, o sea, ya sé más o menos en dónde tiene que estar teta. No se puede salir de ahí, ¿cierto? No se pueden salir de estos dos rangos, porque en ese rango es donde está la corriente, ¿sí? Entonces, por eso es que yo dije que teta máximo está en ese rango y teta mínimo también está en ese rango, porque la solución puede estar en cualquiera. Ahora, el phi, pues ya no analizamos, y el phi si viene es del triángulo de impedancias. Por eso tengo que o es 0 cuando es una carga resistiva, porque está acá sobre el eje horizontal, o es de 90 grados, ¿sí? De 90 grados, porque tiende a ser una carga inductiva. Esa parte es muy compleja, ¿sí? Esa parte es bien compleja de entender esa partecita, ¿sí? Porque, digamos, si yo estoy así, solamente es un vector que está así, o sea, digamos que ya no se ve como un triángulo, sino solamente como un vector, que solamente tiene componente en Y, no tiene componente en X, ¿sí? Cuando es un vector, digamos que horizontal, vertical. Entonces es 90 grados, ¿sí? Y es una carga puramente inductiva. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pues obviamente pues lo podemos analizar, pero lo importante es mirar en qué rangos están, ¿sí? Ahora sí mi pregunta es, ¿ustedes qué creen que podrían hacer para solucionarlo? Yo necesito encontrar esta solución. Cuando esto es igual a 4, para que ahí elegir el L. Esa es mi pregunta. Ingeniero, no hay una forma de, o sea, no se podría primero como determinar qué ocurre primero, si el primer, digamos, el máximo o el mínimo, con el phi, hallando el phi. Pero es que no tenemos phi porque ese phi depende de L. Una cuestión, ingeniero, si nosotros sabemos qué onda estamos usando un seno o coseno, podemos saber qué pico va a ser el primero, ¿no? El menor o el máximo. Y si tenemos pues
esa respuesta, digamos que a primero el mínimo, pues podríamos decir más o menos en qué parte, o suponer un ángulo del mínimo, el máximo, pues de pronto esos límites que usted puso de pi sextos a 5 pi sextos, podríamos cortarlos un poquito menos o todavía no. No, ¿por qué? O sea, si nosotros vemos por acá, ¿sí? Nuestra corriente continua, ¿sí? Esta corriente continua, tiene una parte senoidal, ¿sí? Entonces yo diría, el máximo pues es el primero, y después viene el mínimo. Pero tiene esta componente exponencial que hace o sea, obviamente hace un cambio en el DC, esto también, pero este phi también hace que la corriente o pueda tener el máximo de primero y después el mínimo, o si este phi es muy grande, pues que esté primero el mínimo y después el máximo. O sea, tenemos todas esas posibles soluciones, por eso no puedo decirle primero está el mínimo y después está el máximo, no puedo partir de ahí porque sería un error. ¿Sí? Marco. Ingeniero, una pregunta, pero ahí tiene que dar, digámoslo así, un valor constante ese ángulo teta para el máximo y el mínimo, porque podría ser cuando la corriente alcanza el máximo valor, iniciando la función, digámoslo así, se podría tomar con la gráfica, porque pues no me imagino de otra forma. No, porque es que el teta máximo y teta mínimo es un valor, o sea, es un ángulo. El ángulo donde se produce el mínimo, el ángulo donde se produce el máximo. Pero eso va a depender de nuestro L. Pero nuestro L tiene una restricción. Y es que ese L, como acá está implícito, ¿sí? Está metido implícito. Entonces ese L, todo esto tiene que dar 4 para poder cumplir con nuestra restricción. Entonces mi pregunta es, o ya para que ustedes lo analicen, ¿cómo lo harían? ¿Sí? ¿Cómo harían para solucionar eso? ¿Sí? Y que puedan obtener ese L que les cumpla esa condición, ¿sí? Que primero está el máximo y que el primero está el mínimo, no. La condición es que el máximo y el mínimo pueden estar en esos dos rangos y que phi puede estar en estos dos rangos. ¿Listo? Pues ingeniero, la única que se me viene como a la mente sería a punta de iteraciones hasta encontrar el valor de 4 amperios. ¿Quién participó? ¿Farid? Sí, señor. Pero mire que, o sea, esa parte de iteración es, listo, usted itera, pero primero es una iteración que depende de otra iteración. ¿Por qué? Porque usted viene acá y usted dijo teta, ¿cierto? Teta máximo, teta mínimo. ¿Qué es ese teta máximo y ese teta mínimo? Recordemos que teta es la solución de esta ecuación trascendental. ¿Y esta ecuación trascendental cómo se soluciona? Por iteraciones también, ¿no? Por iteraciones. Entonces, primero tengo que solucionar, o sea, es una iteración, es como un for metido entre otro for, como normalmente uno hace matrices, ¿no? Entonces, si ustedes la quieren solucionar por ahí, tienen que iterar esta, pero primero dentro de esta, para cada solución de teta máximo y teta mínimo, deben entrar a iterar acá, y después la siguiente. Entonces iteran, después la siguiente, iteran, la siguiente, iteran, la siguiente, iteran. Entonces, ¿cómo creen que tocaría solucionar eso? ¿Lo pueden hacer manualmente o sería por qué? Creo un método un poco más... O sea, nunca han programado digamos, un método para que le solucione una ecuación, o solamente han utilizado calculadora. Pues la verdad, en mi caso no. Calculadora con eso, solucionar de ecuación, o para que despegue una variable. Ahora, acá, si ven que el tema ya después es, digamos que para el diseño de algo, para no dejarlo tan al azar, ¿sí? O sea, nosotros partimos de unas condiciones, ¿sí? Pero es que si yo coloco ahí, no, eso coloquemos R en 10 y miremos qué pasa, ¿sí? Y lo voy variando. No, pues la gracia es que nosotros somos ingenieros, ¿cierto? O ustedes posiblemente no, sino se van a graduar de ingenieros, ¿sí?
La gracia es utilizar las herramientas. ¿Qué herramientas nosotros tenemos como ingenieros? Las matemáticas y la física, ¿cierto? Entonces tenemos que solucionar eso. Ahora, la solución, si ustedes han escuchado, que para poder llegar a la Luna, ¿cierto? Para poder llegar a la Luna, tuvieron que investigar sobre algo que se llama el teorema de Lyapunov, que es la solución o las soluciones de ecuaciones lineales, ¿sí? Ni siquiera no lineales, sino ecuaciones lineales, y solucionaron un montón de ecuaciones lineales, pero bajo un método, y es ese método del Lyapunov, ¿sí? Pero ¿cómo lo solucionan? Pues toca meterlo, ¿sí? Dentro de un software para poder solucionarlo. ¿Y cómo? Pues me toca decirle a mí cómo lo solucione, ¿sí? Obviamente yo no lo voy a solucionar parte por parte, pero sí le voy a decir cómo lo debe hacer. Entonces toca programarlo, entonces toca utilizar LabVIEW, ¿sí? LabVIEW, perdón, MATLAB, y programamos. Entonces, haga esto, digamos, solucione el teta, ¿cierto? Entonces utilizo la función que ya me dice cómo lo soluciona. Y hago un for, hágalo así, pero un for dentro de otro for, porque ya dijimos que teníamos que solucionar dos. Entonces, soluciona teta, esa primera solución de teta la va a utilizar para solucionar a ver cuál variable me sirve que me dé el 4, que soluciona esa ecuación. Y si no, pues pruebo, y el siguiente, y pruebo, y pruebo. Y voy a encontrar una solución, o puedo encontrar múltiples, pero de esas múltiples, ¿qué tal me dé una inductancia negativa? Pues la descarto, ¿sí? O qué tal la solución me dé con un phi de 180 grados. Pues no me sirve, ¿cierto? Entonces por eso era tan importante acotar las posibles o los rangos donde son válidos. O yo mismo puedo darle, iterar en los valores que yo quiero. Entonces fijo teta, ¿cierto? Fijo teta, fijo teta y encuentro las soluciones de phi y de alfa. Y miro a ver si hay alguna solución para esa en la cual yo tenga, digamos que valor de L. O sea, hay un montón de posibilidades para poderlas solucionar. Y ahí es donde quiero que ustedes se entren a proponer algo. Y la clase siguiente, o sea, de hoy en 8, pues yo les daré un tip de cómo yo lo soluciono.